Para nosotros, el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales Crítica de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, es un verdadero honor contar hoy con dos invitados internacionales para conversar sobre un tema de especial importancia en los debates jurídico-ambientales, el tema de la destrucción de la naturaleza, uno de cuyos temas en su momento llevado a ser considerado un crimen contra la humanidad, pero que no pasó en las discusiones que se plantearon en su momento. El ecocidio puede ser uno de los debates interesantes de los últimos tiempos, sobre el cual vamos a aprender un poco con dos invitados. A mi derecha Denise, a mi izquierda Rodrigo, quienes hacen parte de una plataforma de tópicos que busca justamente difundir, debatir, proponer, avanzar en este tipo de debates y por supuesto ojalá de consagraciones normativas de carácter nacional e internacional que permitan avanzar justamente en la protección de la naturaleza. Con las dificultades que ha implicado el estar en la movilización que nos encontramos en la Universidad Nacional, siempre contamos con este espacio, la Casa Gaitán, donde la facultad tiene algunos salones, en particular este que lo llamamos el Salón Banderas, donde a veces nos sirve para hacer nuestros encuentros. Entonces, les doy la bienvenida, siéntanse en su casa, es una pena no estar en la facultad, pero esto hace parte de la facultad en todo caso, y la Nacional siempre recibe con los brazos abiertos a pesar de las dificultades en que nos encontramos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues tú vas a iniciar. Sí. Bueno, puedo presentar brevemente a nosotros y la organización. Bueno, yo soy Denise Alonso, mi compañero Rodrigo Bolledó, y somos parte de Stop Ecocidio, que es una organización internacional cuyo principal objetivo es lograr que el ecocidio sea un crimen internacional. Y también actuamos a la escala de país por país, fomentando que se conozca el ecocidio como tal, discusiones como esta que vamos a estar teniendo hoy, y que también si cada país puede avanzar en una normativa nacional, local, también en eso estamos. Rodrigo es director en Américas de Stop Ecocidio y yo soy coordinadora. Nos encargamos más que nada de difundir el tema en organizaciones de la sociedad civil, espacios más de la comunidad, por ello me encargo más de eso. También espacios más de la esfera política, de la esfera pública, y en eso está más Rodrigo, y espacios así académicos, creo que nos sentimos muy cómodos los dos. Así que bueno, es un gusto que nos reciban, incluso toda la cultura tan importante también, como lo veníamos hablando. Así que bueno, gracias. ¿Alguna palabra más, Rodrigo? No, simplemente agradecer el espacio, agradecer la posibilidad de compartir esto, y qué bueno que se transmitirá en YouTube, entonces así también queda grabado para la posteridad, ¿no? Por las personas que no pueden estar hoy presentes aquí. Claro que sí. Entonces, vale, entonces empiezo con una primera presentación. Para empezar, esta parte de la presentación se va a centrar en un análisis de más desde las ciencias ambientales. Primero les quiero preguntar a los que están aquí como qué formación tienen o si están todos y todas desde el derecho, ecólogos, ingenieros. Nada. Sostenibilidad. Urbanismo. Ingeniería. Ciencia política. Ingeniería. Perfecto. Matemática, actuaría. Okay. Bueno, estamos Y ambiental, diverso, desde hace como 2 años venimos trabajando en el ecobarrio de la Esmeralda, claro. en el bosque urbano de la Esmeralda, entonces dedicados casi totalmente a eso. Perfecto. Bueno, les pregunto si adoptamos un poco esta parte de la presentación. Lo que voy a estar explicándoles es qué son los límites planetarios, que es un marco conceptual que está actualmente muy valorado desde las ciencias ambientales para estudiar qué es lo que está pasando a nivel planetario, y el ecocidio, viendo en relación a cada límite algún caso de ecocidio mayormente de nuestra región.
Para eso vamos a ver un poquito de teoría en un principio del sistema Tierra y la teoría de sistemas en general. Luego vamos a los límites planetarios, vemos límite por límite. Y por último hay una propuesta ya más que integra economía, sociedad y ambiente que tiene en cuenta los límites planetarios, que me parece interesante compartir. Bueno, para empezar quería compartir esta frase de este ecólogo Chapin, que está en el grupo de investigación que ha desarrollado mucho de esto de la teoría de sistemas aplicada al sistema Tierra, que dice: el mundo está experimentando cambios sin precedentes en muchos de los factores que determinan tanto sus propiedades fundamentales como su influencia en la sociedad. Para ponerle un marco, unas palabras a lo que estamos atravesando. Esta idea de cambios sin precedentes va a ser central. Para poder entender los límites planetarios es importante ir un poquito más atrás y pensar en la Tierra como un sistema que se compone de varios subsistemas que se acoplan, se interrelacionan entre sí y tienen retroalimentaciones. Entonces vamos a entrar un poquito en observar a casa, a Gaia, de esta manera, ¿no? Tenemos el subsistema de la atmósfera, de la hidrosfera, ahí tenemos todo lo que ocurre en las capas, varias capas de aire, todo lo que ocurre a nivel de agua y también de hielos en la Tierra, la litosfera, que es la parte de la corteza terrestre, y la biosfera, que incluye a todos los seres vivos y la materia orgánica. Quizás esta clasificación suele verse quizás en la escuela, ¿no? Así. Pero ahora vamos a entrar más en profundizarla y complejizarla, porque lo que es importante tener muy presente es esa súper interrelación que hay entre todos. Porque, por ejemplo, si hablamos del sistema climático, a lo mejor primero pensamos en la atmósfera, ¿no? Pero todos componen el sistema climático, porque tenemos a la biosfera y la transpiración de las plantas, la emisión de dióxido de carbono, todo eso es parte de la actividad de los seres vivos y afecta directamente, por ejemplo, a la atmósfera, a la hidrosfera también. Bueno, a la hidrosfera, la circulación de las aguas, tanto oceánicas como aguas dulces, está todo el tiempo en equilibrio con la atmósfera. Y la litosfera también, porque las precipitaciones, por ejemplo, ¿no?, se relacionan directamente con el relieve de la superficie. Entonces, sistema climático es la interacción de todos estos subsistemas. Para pensar así la Tierra es que vamos a estar viendo un poco de esta teoría. Bueno, acá empezamos ya más dentro de lo que es teoría de sistemas. Una definición muy importante en esta teoría son los sistemas adaptativos complejos. Vamos a empezar a ver de esta manera a la Tierra, a los ecosistemas y a los socioecosistemas. Los llamamos así porque son adaptativos, tienen capacidad de aprender de la experiencia y modificarse, y complejos, esto es lo que ya venimos diciendo, conformados por múltiples elementos con múltiples relaciones entre sí. Estos sistemas adaptativos complejos, según este marco conceptual, tienen un funcionamiento que nos hace entrar en una racionalidad postclásica, ¿no? Una racionalidad clásica es cuando vemos de manera más lineal los procesos, por ejemplo, imaginando un estado ideal de un ecosistema, una cuestión más lineal. Pero esta teoría nos desafía un poco a pensarlo de esta manera, que ahí vamos a ir al gráfico. Y para... ¿Es casualidad o no que es la cinta de Mobius? Exacto, sí, toman la misma forma de la cinta de Mobius. Sí, 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 para conceptualizar esto. Vamos a empezar por esta parte, que la llaman explotación, o en otros autores, y yo prefiero, la llaman crecimiento. Pero bueno, es una fase de los ecosistemas, socioecosistemas, y vamos a tomar como un ejemplo un bosque, para a medida que vayamos avanzando, entender de qué va cada fase. Es un momento en el que la conectividad, que es este eje, y el potencial sería, por ejemplo, biomasa o cantidad de individuos, es baja, ¿no? Empieza a crecer, a aumentar en ambos sentidos, en cantidad de individuos, de población,
y la conectividad, las interrelaciones entre los seres y elementos de este sistema. Luego llegan a una etapa de conservación, que es una etapa en la que hay mucho potencial y mucha conectividad. Ahí podemos imaginar un bosque ya en una etapa de primaria, estable, y ahí puede mantenerse distinta cantidad de tiempo según cada caso. Pero lo que se plantea es que en estos sistemas suele haber una etapa de liberación en la que hay un cambio muy abrupto. La manera más clara de pensarlo son los bosques que requieren fuegos, ¿no? Que tienen en parte de sus ciclos naturales incendios, que por ahí esto desde una racionalidad clásica, y de hecho pasó, se los quiso evitar, se quiso suprimir fuegos en bosques y luego eso terminaba afectando la sucesión del bosque. Son eventos que renuevan mucho del potencial del sistema. Entonces, por ejemplo, en estos incendios en bosques, gracias a las temperaturas que se obtienen con esos fuegos, es que brotan algunas especies para seguir avanzando en un bosque que es levemente distinto al anterior, pero es el mismo sistema. Entonces ahí tenemos un momento de reorganización y luego vuelve a haber un crecimiento. Entonces ahí uno puede decir, se transformó el sistema, es otro sistema. Bueno, desde esta teoría se propone que es el mismo sistema, pero es adaptativo y complejo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario? Bueno, seguimos un poco. Lo interesante se pone cuando esto que acabamos de ver ocurre a múltiples escalas que también se relacionan entre sí. Y en todas estas interrelaciones que tenemos hay retroalimentaciones intraescala e interescala, ¿no? Entonces podemos imaginar este bosque como una escala regional y más localmente puede haber alguna subcuenca del bosque, por ejemplo, que tenga sus características particulares y globalmente insertarse en alguna ecorregión en el sistema planetario. Ahora viene como esta es la última parte ya de la teoría pura y dura, que es que lo que nos propone esta teoría es que estos sistemas, bueno, como decimos, cambian. Y para entender cómo son esos cambios, incorporamos esta noción de estados alternativos estables. Lo que desafía un poco es esta concepción que a veces tenemos de que hay un equilibrio, no sé, como un estado ideal. Básicamente, si vemos las distintas etapas planetarias, han habido distintos estados alternativos estables. ¿Cómo entender eso? Bueno, imaginemos que esta bolita es un sistema. Si está en esta situación, la del punto A, que está en un plano, es un sistema caótico, porque cualquier perturbación lo puede llevar a cualquier nuevo estado. En el punto B, está bien un cosito, bueno, ahí es estable. Es muy difícil que una perturbación la saque de ese estado. En el C es un sistema inestable, porque puede salirse fácilmente de ese estado, pero tampoco ir a cualquier lado, como primero que el estado tiene. Hay direcciones. Y luego en el D, ahí vemos estados alternativos estables. Esto es, si hay una perturbación que la saca de aquí y la lleva hacia allá, entró en otro estado que también es estable. Y si la trae para acá, lo mismo. Lo que vamos incorporando en las últimas es que en la E, por ejemplo, esta colinita es más pequeña que la otra, entonces hay un estado alternativo que es más accesible. O sea, es más fácil que una perturbación la lleve hacia allá que hacia acá. Y por último, que este es como el que más nos lleva a conceptualizar a la Tierra hoy por hoy, por eso estamos hablando de esto, es que puede haber un estado alternativo estable que ya está muy accesible y además una fuerza direccional que lo lleva hacia ahí. Lo que nos toca preguntarnos como humanidad es, bueno, ok, la Tierra va a existir, va a seguir existiendo. Ahora, ¿qué estado deseamos como humanidad? ¿Qué estado deseamos para las demás especies que están habitándolo con nosotros, este planeta? Bueno, hasta a esas son las preguntas que
trabajando desde la teoría de sistemas, pero no había visto estas últimas 3 diapositivas. Entonces, si me recomiendas un artículo tuyo o algún autor que pueda ayudar. Sí, sí, sí. Al final los tengo. Bueno, el que estaba en la frase del principio es uno y otro más. No sé si Y me además creo que son o mexicanos o algo, entonces la procesaron bastante y está en español. Listo. Muy gracias. Bueno, ahora sí, llegamos a los límites planetarios. Esto, como les decía, es para entrar en el modo de pensar, ¿no? Para entender este marco conceptual. ¿Qué son los límites planetarios? ¿Alguien me escuchó hablar de ellos? ¿Sí? El documental. ¿Eh? El documental creo que se llamaba Los Límites del Planeta. Ok, algo así. hay un documental, no sabía. Sí. Leí el artículo y no me había leído. Interesante. Bueno, es un marco conceptual que se empezó a desarrollar en 2009 y toma 9 procesos que son críticos para mantener la estabilidad y la resiliencia del sistema Tierra en su conjunto. Entonces, como estabilidad estaríamos hablando de esto, ¿no? Como no pasar a otro estado alternativo, sino quedamos en el estado conocido. Y la resiliencia, que es esta palabrita que implica tener capacidad de adaptarse ante perturbaciones. Bueno, estos son los 9 límites planetarios, algunos más conocidos. Cambio climático, la integridad de la biodiversidad, cambios de uso del suelo, que de esa manera se define cuando se transforma un ecosistema en otro, ¿no? Teníamos un bosque y luego tenemos otra cosa, un humedal deja de funcionar como tal, un pastizal pasa a tener otra superficie. Los cambios en el agua dulce, en ecosistemas de agua dulce, los flujos biogeoquímicos, que esto es pensar cómo fluyen en el sistema Tierra, tanto en tierra, biosfera, atmósfera y demás, ciertos elementos químicos, en particular se enfocan en el nitrógeno y fósforo, son muy fundamentales para la vida. Luego, los elementos novedosos, que de esta forma llaman principalmente los químicos sintéticos, o sea, todo lo que es sintético, novedoso por manufactura humana. Luego la acidificación de los océanos, que es también una consecuencia de la misma causa del cambio climático, ¿no? El cambio climático es causado por la emisión excesiva de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero el dióxido de carbono, además de aumentar la temperatura de la atmósfera, entra en contacto con el océano y lo acidifica. Igual ya vamos uno por uno. La carga de aerosoles en la atmósfera, aerosoles siendo sustancias que son gaseosas con una dispersión de algún sólido o líquido dentro de ese gas, y el ozono en la estratosfera, que es el conocido como agujero en la capa de ozono. Y bueno, estos son los 9 procesos que han identificado como críticos. De cada uno han definido variables control para ir midiendo en qué estado están, ya sea porque mide este mismo equipo o porque citan otras personas en el mundo que están trabajando por ahí en alguno de los límites en particular, y han definido un punto umbral, ¿no?, de esa variable de control. El umbral, que define como lo que ellos llaman la zona de espacio seguro para operar en la humanidad, ese está compuesto por el estado de estas variables en la era del Holoceno, que es la era geológica que estamos viviendo, en las condiciones preindustriales proyectadas al oeste, digamos, ¿no? Dicho un poco más sencillo, si tomamos cómo estaba todo en la era preindustrial y lo proyectamos cómo seguiría si no hubieran habido las modificaciones por la revolución industrial al presente, bueno, eso define el límite del espacio conocido, seguro, para los seres humanos y las especies que han habitado con nosotros desde el Holoceno, desde el inicio del Holoceno. Luego de ahí empiezan a definirse unas zonas de riesgo. Primero lo llaman riesgo creciente, luego riesgo alto y luego riesgo muy alto. Y ahora vamos a ver el gráfico de cada una de estas.
O sea, ahí imagínenlo como una torta o una pizza, ¿no? Como que cada una de estas porciones es uno de los límites. Los colores creo que se burran un poquito. Bueno, eso del centro lo pone en verde. Que dice Safe Operating Space, espacio seguro. Sí. Y bueno, como verán hay un límite por cada una de estas porciones. Ahí se delimita el espacio seguro. Lo que está en amarillo ya es riesgo creciente y a medida que se oscurece es riesgo más alto. Tenemos 6 de los 9 límites ya fuera del espacio seguro. Sí. ¿Qué son las novel entities? Novel entities son los químicos sintéticos. O sea, cualquier sustancia que solo existe porque fue sintetizada manipulada. Plásticos, agroquímicos, en general todo lo petroquímico también. Que no se degrada por el medio fácilmente. Que no se ve- sí, ahí por ahí depende de cada uno, que lo identifiquen así y que veamos si ya son inseguros o no, tiene que ver con si hubo testeos de seguridad, digamos, si se realizaron antes de largarlos al mercado y demás, testeos de calidad o no. Y la otra es, ¿por qué en agua dulce está green y blue? Green y blue, claro, con blue se refieren, o sea, agua dulce azul, todo lo que es cursos de agua superficiales, agua subterránea, y en green contabilizan también agua disponible en el suelo para las plantas, digamos. O sea, el agua que está en el suelo, en los poros del suelo. Por ejemplo, un humedal. Un humedal estaría en green, entonces. Sí, en green definitivamente, y habría que ver en blue si lo contabilizan según qué humedal, que algunos tienen más proporción, ¿no?, de agua superficial. Pero en green sí. A ver, ¿alguna pregunta más así viendo este gráfico? Sí, es un poco compleja para mí. Claro, sí. El espacio seguro y las manchas negras indican, por ejemplo, genética es el que está peor, menos protegido, o sea, menos seguro. Ajá, el que más se ha alejado de lo que sería el espacio seguro. Sí. Ah, ese es el límite. O sea, el límite es El límite la es el naranjita de bordecito ahí. de cada- el primer círculo, claro. Oh, qué maravilla. Y el que se baja del nivel atmosférico, el aerosol atmosférico, Claro, está más cerca al centro, pero está ese es que aún no ha sobrepasado, aún está en el espacio seguro. Oh, ok. Que logró recuperarse con ocasión de la prohibición del Tratado Internacional que prohibió los aerosoles hace ya unas décadas, y fue el primer tratado internacional que logró justamente frenar este tipo de asuntos. Sí, y Por el eso algunos otros ozono igual. tratados deberían avanzar en eso, porque eso es sí el resultado, casi que es el único resultado visible de un acuerdo internacional ambiental. Muy real. Sí. ¿Cómo lo miden? Sustancias agotadoras de la capa de ozono. Ahora ahí vamos con cada uno, de cómo lo miden y esa parte. Esto les quería mostrar antes de ir uno por uno, que cuando la empezaron en 2009 había 3 barreras cruzadas, en 2015 hubo 4, y el año pasado 2. También verán que, por ejemplo, hay 2 que los empezaron a poder cuantificar en el último estudio, entidades novedosas y aerosoles. Entonces, bueno, eso va viendo que van actualizando, o sea, va definiendo, ¿no?, metodologías y maneras de cuantificar que por ahí en un principio aún no estaban definidas. Y bueno, ahí empezamos uno por uno, ya vuelvo a poner el estado en el que está. Y vamos a ir viendo un ejemplo, ¿no?, de algo relacionado a este límite, y que se sobrepase este límite. La mayoría son en nuestra región. Bueno, el cambio climático sí, es más conocido, lo del que todos estamos más hablando constantemente. La variable de control que toman son 2, por eso están como compartidas. Una es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que, bueno, el dióxido de carbono, sabemos, se emite por la combustión de combustibles fósiles. Desde la revolución industrial a nuestros días ha estado aumentando mucho esta concentración. Hoy por hoy está como en unos 400
220 partes por millón en la atmósfera, y preindustrial estaba rondando los 300. Ahí sí hay mucha diferencia. Y el dióxido de carbono y otros gases lo que hacen es absorber la energía en infrarroja, entonces esto es calor, que de manera de no haber tanta concentración de estos gases saldría de la atmósfera, pero al estar esto se queda. Y de ahí viene la otra variable, que es forzante radiativo antropogénico, es causado por el ser humano. Forzante radiativo es como ese desbalance de energía, de calor en la atmósfera por estar guardando más calor. Bueno, ambos han estado sobrepasados, pero está bueno que lo planteen de esta manera, porque a veces en el negacionismo del cambio climático aparece esto de, bueno, pero el dióxido de carbono es natural, no sé, bueno, ok, pero también hay un desbalance de energía, entonces lo puedes probar de las dos maneras. Ahí puse una fotito de Monterrey, que es una ciudad de México que está en contingencia ambiental muy frecuentemente y tiene una refinería muy grande. La integridad de la biodiversidad se mide de dos maneras. La que estaba viendo ella, que es genética, es la cantidad de extinciones por la cantidad de especies que hay identificadas. Y la otra, que es funcional, esto también es un poquito más técnico, más difícil, pero es la apropiación humana de la productividad primaria neta. La productividad primaria neta es la energía que producen los organismos que hacen fotosíntesis, o sea, los que toman luz solar y la ponen de una manera orgánica, que eso es lo que hace que toda esa energía esté disponible para los que comemos, ¿no? Quienes no hacemos fotosíntesis. Eso se llama productividad primaria neta. Entonces, ¿cuánto de esa energía se está apropiando el ser humano? Es otro límite, que no va especie por especie, sino más a un nivel también energético del flujo de la energía en los ecosistemas. ¿Cómo? Voy de tiempo. Ambos también están sobrepasados. Este fue un derrame de petróleo que vi que hubo aquí, en Colombia. Y así es como se mide la apropiación humana de la producción. Ajá. Sí, déjame recordar. Aquí tengo mis notas para esta. Ahí es donde está uno de los principales debates que incluso aquí que hemos dado, que tiene que ver con la huella ambiental, porque en ocasiones se generaliza o no se hace muy específica la apropiación humana, creyendo que todos nos apropiamos de la misma manera de la naturaleza o de los elementos, en particular de la diversidad que realmente es la que, digamos, genera la vida de la cual viven los demás seres y nosotros. Y ahí está uno de los principales debates que hemos planteado en la crítica, porque no hay todavía un mecanismo de control, una variable de control específico. Por eso nos movemos en un concepto distinto al del antropoceno, para decir que estamos en la era del androceno capitalocéntrico, especialmente porque son unos países y unos seres humanos al interior de esos países los más altamente consumidores de esa productividad primaria neta. Pero además hay otra productividad, no solo la primaria neta, sino toda la demás. Sí, la miden en porcentaje, o sea, habían definido como 10%, creo, el valor umbral, y llegando al alto riesgo al 20%, entonces, ¿de cuánto de todo lo que se produce en porcentaje está siendo apropiado? Y eso lo miden por los cambios, muy relacionado a los cambios de uso de suelo. O sea, cuando modificas un bosque que es muy productivo, en estos términos, ahí está viendo una apropiación muy grande. Luego están los flujos biogeoquímicos, en particular los flujos de nitrógeno y fósforo en la Tierra, que son, bueno, dos sustancias que son súper importantes para la vida. En general son las que están junto con el potasio en los fertilizantes. Por decir, hay un fertilizante, alguna vez todos en general dicen NPK, NP, nitrógeno y fósforo. Y además afectan mucho y muy rápidamente pueden hacer variar el estado de un sistema. En el fósforo miden el flujo de fósforo desde los cursos de agua al océano y desde fertilizantes a suelo erosionado. Y en el nitrógeno cuantifican, en vez de ya en los ecosistemas, un
paso antes, el nitrógeno fijado industrialmente es el de este proceso de Haber-Bosch, que es el proceso que toma nitrógeno del aire para conseguir amoníaco y de ahí se producen fertilizantes. El aire tiene muchísimo nitrógeno, pero no estaría fluyendo en el ciclo orgánico, a menos que sea incorporado, por ejemplo, de esta manera. Entonces ahí hay como que se abre todo un canal que no existía de nitrógeno sí disponible para los ecosistemas. Entonces, bueno, ambos están sobrepasados. Tenemos casos de agroindustria, bueno, en toda nuestra región, ¿no? Pero ahí puse el ejemplo de la soja, que en Argentina y Paraguay estás modificando de maneras increíbles los paisajes. Y bueno, esto se ve con impactos, por ejemplo, en lagos que se eutrofican, ¿no? La eutrofización de los lagos. Cuando hay tanto nutriente que crecen algas, cambia el color, ya no pueden hacer fotosíntesis los organismos acuáticos que hacen, empiezan a haber malos olores, bueno, y ahí ya entró en otro estado, como veíamos en la teoría del principio. Entidades novedosas, como decíamos, son las sustancias nuevas. La variable de control es sencillamente el porcentaje de sustancias químicas sintéticas liberadas sin pruebas de seguridad. Ellos dicen, bueno, debería ser 0% para decir que estamos en un espacio seguro, pero sí se liberan muchísimas. Y el ejemplo no es regional, sino es más histórico, que es el agente naranja arrojado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que es un herbicida, ¿no? Era un herbicida, el DDT, y lo arrojaban justamente con el propósito de defoliar la selva y que no se ocultaran allí las guerrillas o forzar desplazamiento. Y con este caso, si digo bien, es que se empezó a hablar de ecocidio. La palabra ecocidio viene principalmente desde ese momento histórico. Bueno, ya vamos llegando al final y no me mis compañeros. Cambios de uso del suelo, ¿no? Principalmente se enfocan en cambios de uso del suelo cuando es desde bosque hacia otro tipo de superficie, porque lo fundamentan en que el bosque es el ecosistema que más está acoplado con el sistema climático, digamos, el que más influye en el sistema climático cuando se modifica. Y bueno, lo mismo, el porcentaje de lo que se deforestó comparado a lo que había. Y comentan, por eso como la imagen de la Amazonía, en el último informe del año pasado, que la pérdida de Amazonía fue el cambio a nivel regional que más influyó en el total global, ¿no? De que sí se pase este límite. Y de ahí la importancia, tanto local, ¿no? Para quienes habitan este territorio, como por el impacto global que tiene. Cambios en el agua dulce, bueno, aquí está la explicación del agua azul y agua verde, que ya dijimos. Ambos están sobrepasados y bueno, el caso que pongo es una foto de la semana pasada, la otra en Pátzcuaro, en México, que todo eso que parece una pradera ahí era el lago. Hasta el fondo de esta foto había un lago precioso y el cultivo de aguacate en esa región está siendo más relacionado a la falta de agua. También en Chile es un problema, es un cultivo que requiere mucha agua y tiene manejos ya hasta de cárcel. Y bueno, nos quedan los que aún están en espacio seguro. La carga de aerosoles atmosféricos, que interesa en parte por la contaminación atmosférica, como vemos del caso de Santiago de Chile y otras ciudades, pero también porque después de cierta carga de aerosoles empiezan a influir en el régimen de precipitaciones. Entonces ahí cuando empieza a tener este impacto más global, lo incorporan como límite. Lo miden con profundidad óptica del aerosol, que es cómo se reduce la luz solar a causa de él y lo que absorben y dispersan estas partículas. La acidificación de los océanos, que les decía, se relaciona con el dióxido de carbono en el aire. El dióxido de carbono, cuando empieza a ingresar en exceso al océano, reacciona con los iones carbonato, que
son muy necesarios para los corales y para todas las especies que tienen caracola o exoesqueleto para crecer. Básicamente eso, fabricar su biomasa. Entonces, si estos carbonatos reaccionan con el dióxido de carbono, ya no están disponibles para los corales y los animales y toman una forma ácida para el océano. Aún no ha sido sobrepasado, pero está un poquito cerca y los corales producen muchísimo del oxígeno del planeta Tierra. Sí, es un tema importante. Y por último, y acá está el tratado del que estábamos hablando hace un ratito, el agotamiento del ozono en la estratosfera, la concentración del ozono es la variable de control. Se ha visto que se recuperó, que fue conocido como agujero en la capa de ozono, se fue cerrando. Y sí, esta mejora se atribuye al protocolo de Montreal que prohibió los clorofluorocarbonos, las sustancias que reaccionaban con el océano. Igualmente, que no es tan bonito, pero es necesario aclararlo, ayudó mucho a que se apruebe este protocolo, que ya habían reemplazantes, sustancias que podían reemplazar comercialmente a los clorofluorocarbonos, que no reaccionaban con el ozono, lo cual excelente, pero que tienen impacto como aerosoles, ¿no? Siguen teniendo otras formas nocivas. Entonces, bueno, tenerlo presente. Y esta propuesta, que es de una economista, Kate Raworth, dice, en el siglo XXI ya toca dejar de pensar en términos de PBI, de crecimiento ilimitado, de crecimiento lineal, y toca pensar en una economía circular, y propone esto que es una rueda, porque es un círculo que tiene un techo ecológico, son los 9 límites en el techo, lo que no deberíamos sobrepasar, y una base social, se llama eso, lo que todos deberíamos tener satisfecho: agua, alimentos, salud, acceso a educación, a vivienda y demás. Entonces, en esta aduana estaría el espacio seguro y justo para la humanidad. ¿Podrías explicarnos un poco la flecha que atraviesa? Dice deficiencias y excesos. O sea, como de que te sobrepasas de una o de otra, sobrepasando el techo estás ocurriendo en excesos ecológicos y en el otro caso en deficiencias sociales. No, a mí lo que me parece más interesante de este marco teórico es que en el centro están varios de los objetivos de desarrollo sostenible y en el círculo exterior están los límites planetarios. Exacto. Integró ambas cuestiones, ODS, ¿cierto? Y los límites. Y por último, les dejo una frase de Polly Hines, que es una de las fundadoras de Stop Ecocidio, que ella decía: el problema es que las negociaciones climáticas nunca han tenido en cuenta el derecho penal, a pesar de que el informe más reciente del panel intergubernamental del cambio climático pide cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes. Aquí estamos discutiendo si la ley del ecocidio es uno de esos cambios sin precedentes que necesitamos. Bueno, ahora voy a dejar a mi compañero que va a hablar de esto. Esta es la bibliografía, luego te la puedo pasar. Les rogamos que nos compartan la presentación y después yo la comparto. Gracias, Denise. A continuación, vuelvo adelante. Necesito que me ayuden con esto porque yo como pinto canas no soy tan familiar. Y ahí voy pasando ahí. Vale. Bueno, mucho gusto. Yo tengo un pie en la academia, porque soy doctor en Derecho y profesor universitario, y tengo un pie en el activismo, derechamente, ¿no? En el activismo de los derechos humanos y ahora en el activismo ambiental. Yo vengo del mundo de los derechos humanos, en realidad. Como soy chileno, pues allá vivimos una dictadura feroz, entonces yo naturalmente me dediqué un poco a esos temas y la vida me ha ido llevando hacia donde han ido los derechos humanos, ¿no? Que ahora es justamente este problema ambiental y climático. Y por eso yo siempre parto de aquí,
Este para mí es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. ¿Sí? Al cabo de la Segunda Guerra Mundial, todos fuimos testigos de holocaustos, no solamente un holocausto, sino el del pueblo judío, sino varios otros, ¿no? Fueron perseguidos homosexuales, gitanos, comunistas, gente con defectos, ¿no? Que también fueron esterilizados, incluso asesinados, etcétera, etcétera. Entonces, esto que está acá puede ser visto como una suerte de, le llamaríamos hoy día, garantías de no repetición. ¿Sí? ¿Qué hacemos para que los horrores de la Segunda Guerra Mundial no se vuelvan a repetir? Y entonces tenemos una carta de las Naciones Unidas que reemplazó a la Liga de las Naciones. Está el juicio de Nuremberg, donde fueron juzgados y condenados penalmente, incluso a pena de muerte. Hoy día algo que no está establecido en el derecho internacional, pero en ese momento sí. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Y ahí en la imagen que yo tengo de la Declaración Universal aparece ella, ¿no? Eleanor Roosevelt. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos se sabe muy poco. Tiene nombre de mujer. La idea original de la Declaración Universal es de ella. No solamente le debemos a ella el lenguaje inclusivo, ¿sí? Sino que le debemos la idea de la Declaración Universal. Ella le dijo a su marido, el presidente de Estados Unidos, oye, cuando acabe esto tenemos que hacer algo, una suerte de declaración francesa de los derechos del hombre y el ciudadano global, ¿no? Y en principio ella había pensado en 4 derechos y terminaron en ser bastantes más, ¿no? Bueno, entonces lo que quisimos era evitar que esto se volviese a producir, ¿verdad? Bueno, y todo eso, toda esta evolución cristaliza en un derecho internacional robusto, en una organización de Naciones Unidas con muchas agencias diferentes, en convenios regionales de derechos humanos, tenemos, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana, está el Tribunal Europeo, hay una serie de institucionalidad que vela por los derechos humanos, y también en materia penal llegamos hasta la Corte Penal Internacional, que se establece finalmente en el año 98, se adopta el Estatuto de la Corte Penal Internacional y empieza a funcionar en el año 2002. Lo dejo aquí y me cambio de carril para ir al tema medioambiental y lo retomo donde había anunciado mi compañera Denise, que es la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam se ve por primera vez que los desastres ambientales deliberadamente provocados por el hombre causaban daños irreversibles. De hecho, hasta el día de hoy, el famoso agente naranja está presente en el suelo vietnamita, ¿sí? Bueno, aquí tienen imágenes de esta guerra tremenda. Y este señor que está aquí, este es Arthur Galston. Este es el autor, el creador, digamos, del agente naranja, que primero lo concibe él como un herbicida, pero no para que se use para lo que lo estaba usando el ejército norteamericano, sino que se use para mejorar los cultivos, ¿no? Y sucede que su creación, su invento, es tomado por el ejército y transformado en este agente naranja, para destruir toda la selva vietnamita y provocar un desastre ambiental de proporciones que dura hasta el día de hoy. Entonces es este señor el que acuña este neologismo que es el ecocidio. Ecocidio es una palabra greco-latina, es un neologismo, ¿verdad? O sea, es una creación nueva de algo que no existía, y viene de la palabra eco, que quiere decir literalmente casa en griego, ¿verdad? Y sidium, que significa literalmente matar. Por eso homicidio o genocidio, o hoy día también femicidio o feminicidio, ¿sí? Bueno, pues entonces este señor es el que primero acuña esta expresión y lo hace en esta conferencia en Estados Unidos ante el Congreso norteamericano, y los increpa y les dice: ustedes miren lo que están haciendo con mi invento. Pasó algo parecido con este señor, me gusta poner siempre el paralelo con lo que pasó con Albert Einstein, ¿no? Que sus investigaciones en energía atómica terminaron derivando en la bomba nuclear, ¿no? Y entonces se transforma Albert Einstein en un pacifista, y este señor, Arthur Galston, se transforma en un ecologista, ¿no? En un activista medioambiental. Bueno, 2 años después tiene lugar la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano. En esa época no se hablaba de medio ambiente, se hablaba de medio humano, ¿sí? Y este señor que está ahí es el mítico primer ministro sueco, Olof Palme, que fue asesinado,
etcétera, ¿no? Y en esa conferencia, en su discurso inaugural, Olof Palme vuelve a emplear la palabra ecocidio. Y también allí pues hay grupos de trabajo sobre ambiente que vuelven a emplear la palabra ecocidio. Bien, entonces se caracteriza la guerra de Vietnam como un ecocidio, es decir, la destrucción deliberada del medio ambiente y como un crimen internacional. Un año después, este señor que está aquí, es Richard Falk, propone una convención de Naciones Unidas para prohibir el ecocidio. Primero en tiempos de guerra, porque venimos de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Pero también en tiempos de paz, y aquí se abre un poco el abanico a tiempos de paz, que es lo que vivimos hoy día. Hoy día el medio ambiente está siendo destruido en guerra, ¿sí? Tenemos Ucrania, tenemos Gaza, ¿no? Lo que está pasando ahí, pero también se destruye el medio ambiente, sobre todo en tiempos de paz. Bueno, entonces, unos poquitos años después, este movimiento por establecer el ecocidio cristaliza en el protocolo adicional número 1 de los convenios de Ginebra. No sé si conocen los convenios de Ginebra del año 49, también está dentro de ese momento fundacional, ¿no? Que regula la guerra, que regula los conflictos armados nacionales e internacionales, etc. Y en el año 77 hay un protocolo adicional número 1 para conflictos armados internacionales y un protocolo adicional 2 para los conflictos armados internos. Algo de esto conocerán ustedes, ¿no? En Colombia, porque sí se ha aplicado esta normativa aquí, ¿verdad? Y entonces aquí se incorporaron en este protocolo adicional 1 estos daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente, pero reducidos solamente a tiempo de guerra y reducidos solamente a un conflicto armado internacional. Es decir, no se aplica, por ejemplo, al caso colombiano, donde hay un conflicto armado interno, tiene que ser un conflicto armado internacional. Y la redacción de estas normativas es súper restringida, tan restringida que de hecho en la práctica no ha recibido aplicación nunca. Bien, este señor que está acá es Benjamin Whittaker. Este es el autor del famoso informe Whittaker sobre genocidio. En un momento la humanidad, en el año 85, dijo: ¿qué pasa con la Convención del Genocidio? ¿Se aplica, no se aplica? ¿Tenemos que ampliarla? ¿Por qué no se aplica lo suficiente? Etcétera, etcétera. Entonces se le encomienda a este señor este informe, y dentro de las propuestas que este señor tiene, una es ampliar el genocidio al concepto de etnocidio y también al ecocidio, como el daño ambiental, la destrucción grave del medio ambiente, considerarla como ecocidio. Bien. Luego viene una evolución, que no voy a entrar aquí en detalle, de qué manera, y aquí me vuelvo al carril anterior. ¿Se acuerdan de la evolución hasta llegar a la Corte Penal Internacional? Pues en todos los borradores del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como bien lo dijo ya el profesor Gregorio, pues sí que hay intentos, ¿no?, por que se establezca el daño ambiental como un crimen autónomo o como alguna figura del crimen de lesa humanidad. Finalmente, para llegar al año 98, fueron conservadores y se quedaron solamente con los delitos que habían sido materia en el Tribunal de Nuremberg, que lo vimos, ¿sí? Solamente los delitos clásicos del Tribunal de Nuremberg, los crímenes internacionales clásicos, y todo lo que se había avanzado en el tema medioambiental quedó sin ser recogido, salvo el artículo 8.2b.4, que recoge lo mismo que está en el protocolo adicional primero del año 77 que vimos, ¿no? Es decir, un daño en conflicto armado internacional y con una reacción súper restringida, al punto, como digo, que no ha recibido aplicación práctica todavía. ¿Sí? Aquí tienen la redacción. Y de hecho, en lo que ha ocurrido, un gran candidato para que se pueda aplicar ese artículo podría ser, no sé si se recuerdan, esta central hidroeléctrica en Ucrania, que ha sido destruida, Kokovka se llama, donde le pusieron allí un petardo a la central, y entonces el agua fluyó y destruyó poblaciones enteras, matando personas, animales, bosques, etcétera, etcétera. Bueno, ese sería un ecocidio en toda regla en tiempo de guerra. Sin embargo, esto ya es un poco técnico, quizás para los abogados en otro momento podamos profundizar. Como no hay muchos abogados aquí, no voy a profundizar en esto, pero si se fijan, ahí tiene que haber una ventaja militar concreta y directa. Entonces, que sea concreta y que sea directa, ahí tenemos un problema serio, para que esto reciba realmente una aplicación práctica. ¿Qué pasa entonces en la actualidad en la Corte Penal Internacional? En el año 2016, la fiscal Fatua Bensouda dictó un policy paper, es decir, un documento de política criminal,
donde se explicita los criterios de persecución penal que va a ocupar la Corte. Y en eso se da prioridad a los delitos ambientales. Es decir, en la medida en que haya un delito ambiental, le voy a dar prioridad. Pero los delitos ambientales que están recogidos son los mismos de Nuremberg. Es decir, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión, antiguamente llamado crimen contra la paz, que están pensados para otra cosa. Es decir, si casualmente el medio de comisión, como en la guerra de Vietnam, para destruir al enemigo y causar un crimen de guerra es la destrucción del medio ambiente, entonces sí estará protegido el medio ambiente, si no, no lo estará. Si yo quiero desplazar un grupo, quiero destruir un grupo, para el genocidio, por ejemplo, si la forma de destruir el grupo es la destrucción del medio ambiente para destruir el grupo, entonces sí será un delito ambiental de competencia de la Corte, pero es una cosa, quiero decir, rebuscada, no está pensado para esto. Y es por eso que Stop Ecocidio propone que se cree un crimen internacional autónomo. Recientemente, este año, hace un par de meses, en fines de febrero, comienzos de marzo, este fiscal, que es el fiscal actual, Karim Khan, británico, lanzó una consulta global de qué manera podemos darle más aplicación a los crímenes ambientales en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y ahí lo que hay que decirle es, chicos, muy bien interpretar la ley, pero también como es ley penal, lo sabrán los juristas, como es ley penal, entonces también tiene un límite, no se puede ampliar extensivamente ni pueden dar analogías. Entonces la mejor forma de hacerlo en realidad es enmendar el Estatuto de la Corte Penal Internacional para incluir el crimen de ecocidio, que es la propuesta que nosotros tenemos. Aquí nuevamente la imagen, la figura de Polly Higgins, que es la que rescata, no hay tiempo de detenernos en esto, pero es la persona que rescata el concepto de ecocidio que había caído en el olvido, porque no había sido recogido en la Corte Penal Internacional, y ella hace un estudio, no voy a entrar en detalle, pero sí que ve manos negras en esto también. O sea, están las petroleras detrás intentando hacer lobby en Naciones Unidas para que el término ecocidio fuera retirado de los borradores de la Corte Penal Internacional. Bien, entonces, desgraciadamente Polly Higgins falleció en el año 2019 y curiosamente esto le da un impulso a la campaña. Ella era conocida como la abogada de la tierra y entonces, cuando fallece repentinamente, la gente dijo, bueno, la tierra se ha quedado sin abogada, ¿qué hacemos? Y entonces la campaña ganó visibilidad, pero también ganó fondos, todo hay que decirlo, y entonces eso le dio un nuevo impulso a la campaña. Y entonces con una nueva administración lo que se hace es decir, bueno, ¿qué necesitamos para que la campaña prenda y esto se transforme en realidad cuanto antes? Precisamente porque hemos superado buena parte de los límites planetarios, ¿sí? Y entonces necesitamos que esto sea un delito ya, porque aunque ustedes no lo crean, destruir el medio ambiente a nivel internacional no es un delito. Yo podría ir hoy día a mar abierto, donde no hay, son aguas sin jurisdicción, y yo puedo verter lo que quiera, ¿no? Litros de cualquier contaminante, y eso es legal. Y eso no puede ser. En el tiempo en el que estamos, no puede ser. Entonces, viene el problema de la definición jurídica. Creemos una definición jurídica y se convoca a un panel de expertos independientes. Estos expertos, pues, son de distintas partes del mundo. Ahora voy a decir un par de cosas más. Ahí tienen el enlace, para el que le interese, como voy a dejar la presentación, profesor. Ahí está el enlace, para el que le interese, donde está la definición y un poco la bibliografía resumida de estos, entre comillas, expertos, ¿no? Características de este panel de expertos: tiene equilibrio de género, por supuesto, tiene inclusión racial y étnica, representatividad continental, están los 5 continentes representados allí, están los sistemas jurídicos, el common law, el civil law, ¿sí? Expertos en derecho penal, en derecho internacional, en derecho penal internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este panel sesionó por 6 meses y, por supuesto, también contó con la asistencia de otros expertos. Claro, como son 12, sí que está bastante amplio, pero tampoco que sean solo los reyes del mambo, ¿no? Entonces hay que incorporar a otros expertos y hacer otras consultas. Y se hizo una consulta global y pública, preguntando una serie de cosas, y dentro de esas sugerencias que se recibieron, varias quedaron consignadas en la definición final. Puntualmente, para los que sean juristas, el tema del dolo eventual, ¿sí? Bien, entonces, unas reflexiones sobre el acuerdo, cómo se alcanza esta definición. Piensen ustedes que son 2 expertos de distintas partes del mundo, de manera que es súper complicado que se pongan de acuerdo en una definición. Además,
no son todos de la misma asignatura, digamos, vienen todos de disciplinas jurídicas complementarias pero distintas, ¿sí? Entonces esto me recuerda a mí el dilema de Max Weber, porque rápidamente hubo dos grupos, ¿no? Un grupo queríamos, porque ahí si ven mi foto por ahí está, hubo dos latinoamericanos en este panel de expertos. Uno es ecuatoriano, Pablo Fajardo, el del caso Chevron Texaco, y el otro que habla, que en ese momento, yo soy chileno pero radico en España, en ese momento era director de la Fundación Baltasar Garzón, con experiencia en derechos humanos en mi país, en la dictadura y eso. Bueno, entonces, el dilema de Max Weber. Unos queríamos que la definición fuera lo más amplia posible para proteger el medio ambiente lo más posible, ¿no? Con un criterio, digamos, de convicción, ¿no? La ética de las convicciones. Pero otros, basado en la ética de las consecuencias, ¿no? Querían una definición más bien restringida. ¿Para qué? Para que los estados pudieran aprobarla. Si la definición era muy amplia, puede ser muy bonita, pero nunca los estados la iban a apoyar. ¿Por qué? Porque detrás de los estados están las empresas y ese es el problema que tenemos. Hay una crisis de gobernabilidad, ¿verdad? Quienes se tienen que hablar por el bien común, que son los estados, están de alguna manera influenciados, digámoslo amablemente, cuando no corrompidos, por grandes corporaciones internacionales y entonces hay un problema de gobernabilidad. Porque por definición, la empresa privada vela por sus propios intereses. Entonces, cuando el que tiene que velar por los intereses comunes no vela por los intereses comunes, sino que está influenciado por el que vela por los intereses propios, privados, tenemos un problema. Y ese es el problema que nos afecta hoy día como humanidad y por eso que tenemos una inercia que no nos deja hacer lo que tendríamos que hacer. Bueno, entonces, finalmente resolvimos esto con yo digo, equilibrio, ¿no? El dilema de Max Weber, entre ambas éticas la resolvimos con equilibrio, pero también con generosidad intelectual. Yo recuerdo un momento en el que incluso pensábamos que no íbamos a alcanzar un consenso en la definición, donde uno de los señores me dice, mira, esta es mi posición, I strongly support this, esta es mi posición dura, esto es lo que yo defiendo, pero estoy abierto a que ustedes me convenzan de que estoy equivocado. Maravilloso, eso es difícil de encontrar, digamos, cuando ustedes ven un debate político en televisión o incluso debates académicos, ¿no? Muchos intentan imponer su punto de vista y aquí fue casi un diálogo socrático, ¿no? Tratando de buscar la mejor solución posible, ¿no? Y eso yo le llamo generosidad intelectual. Afortunadamente lo convencimos de que estaba equivocado. Bueno, entonces como es fruto de un consenso, nos alcanza muy bien a ver abajo, pero claro, todos quedamos más o menos satisfechos, pero nadie quedó completamente satisfecho, es lo que tienen los consensos, ¿no? Bueno, la definición, vamos a comentar ahora algo sobre la definición de ecocidio, ¿no? Está destinada a ser aplicada por la Corte Penal Internacional, no por los estados, de manera que si se quiere que esta definición se aplique en las legislaciones internas, requiere, depende del sistema jurídico, algunas adecuaciones. En el sistema del common law requiere casi ninguna, pero en nuestro sistema jurídico sí que requiere un poquito más de precisión debido, para los juristas, al principio de legalidad penal, ¿no? Pretende adoptar un enfoque ecocéntrico o biocéntrico y no antropocéntrico. No es ni la única ni la mejor manera de proteger el medio ambiente, ¿sí? Pero es una más que se suma a una serie de otras medidas que tenemos que tomar. Y para los juristas, nuevamente, como esto es derecho penal, extrema ratio, ¿verdad? Sí tiene que existir como el último recurso racional aplicable cuando todo lo demás falla. Bueno, voy un poco más rápido para que tengamos algo de tiempo para el debate. La propuesta es una modificación del preámbulo. Para los que son juristas, yo en mi vida había visto que se propusiera modificar un preámbulo de un tratado internacional, ¿sí? Eso es muy extraño, pero sin embargo se propone. ¿Por qué? Precisamente porque era necesario adoptar el enfoque biocéntrico o ecocéntrico en la narrativa que precede al texto legal del estatuto. Bueno, se propone que se modifique el artículo 5º, se incorpore una nueva letra, la letra E, que incorpora el crimen de ecocidio como un delito autónomo, y en el artículo que se incorpora sería el 8 ter. Vieran ustedes el debate que existió en toda una tontería, si era el artículo 6 bis, el 7 bis o el 8 ter, porque ya había un 8 bis, etc. Bueno, pero tonteritas de redacción. Es una definición esta, también esto un poco para juristas, está construida
en España hay un dicho que dicen, es un nuevo cesto, una nueva canasta, hecho con viejos mimbres, ¿sí? Entonces, casi todas las palabras que están usadas en la definición de ecocidio han sido sacadas de tratados internacionales que ya existen, de resoluciones de Naciones Unidas o de sentencias de algún tribunal internacional, etc. No hay una innovación, digamos, en los mimbres, ¿sí? Pero finalmente la construcción jurídica resultante sí es totalmente nueva, ¿no? Bueno, hay dos párrafos. El párrafo 1 se establece la definición de ecocidio y el párrafo 2 se definen cada uno de los términos empleados en esta definición. Ahí tienen la definición de ecocidio, que finalmente es una síntesis muy apretada, y por eso después tiene que haber un párrafo siguiente donde se explica cada uno de estos, ¿no? El ecocidio, entonces, es un acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. A algunos les suena chino, otros lo entendieron rápidamente, pero vamos a explicar rápidamente. Se define lo que es medio ambiente y se define en cuanto a los sistemas planetarios que hablaba mi compañera Denise al comienzo, ¿no? Por eso está la biosfera, la litosfera, etcétera, etcétera. Y como gran innovación se incluye el espacio ultraterrestre, que como sabrán está totalmente contaminado, ¿sí? Totalmente contaminado. Bueno, se define lo que se entiende por daño y también se establecen umbrales, ¿no? Umbrales en inglés, en español serían requisitos, ¿sí? El bien jurídico se define, etc., ¿no? Hay un grupo de estos requisitos umbrales referidos al daño, otro referidos a la acción. El daño tiene que ser grave, extenso o duradero. Estas palabras se definen, ¿no? Tiene que ser un daño grave, extenso o duradero al medio ambiente. No me voy a detener en esto, ¿no? ¿Qué se entiende por grave? ¿Qué se entiende por extenso? ¿Y qué se entiende por duradero? Lo pueden ver en los comentarios cuando entreguemos la ponencia, ¿no? Y en relación a la acción tiene que ser ilegal o arbitraria, y esto genera problemas en el sistema jurídico continental, porque para que sea delito, este daño extenso, grave, extenso, duradero, ¿sí? Tiene que ser ilegal. Si es ilegal, no hay un problema. Pero puede que sea legal y aún así sea arbitrario, y siendo arbitrario ya es delito, aunque sea legal. ¿Esto por qué? Porque si queremos que la definición funcione en todo el planeta, no podemos tener espacios vacíos, ¿sí? Y hay zonas donde no se ejerce jurisdicción, y entonces como ahí no va a ser ilegal, como el ejemplo que les daba, verter sustancias tóxicas en alta mar, entonces eso sí es arbitrario, y se define lo que es arbitrario. La otra razón es que a nivel planetario no todos los estados tienen la misma regulación ambiental, y en algunos países, como los nuestros, debo decirlo, la regulación ambiental es más bien beneficiosa para las empresas, ¿no? Es muy precaria, ¿no? O piensen ustedes que también hay estados fallidos, ¿sí? Sierra Leona, en fin, hay un montón de, no quiero nombrar a nadie para no ofender, pero bueno, hay un montón de estados fallidos por ahí. ¿Qué se entiende por arbitrario? Se define, por arbitrario. Arbitrario en realidad es una mala traducción, pero ya estaba así traducido en el estatuto. Y la palabra en inglés es wanton. Y wanton es traducido más bien como una desproporción exagerada, ¿sí? Y la desproporción aquí es entre el daño ambiental que voy a causar versus el beneficio esperado. El panel de expertos deja claro que todo el tiempo los seres humanos desde que habitamos el planeta estamos transformando el medio ambiente. Siempre lo hacemos. Pero todo tiene un límite. Y el límite está en el exceso, digamos, de desproporción entre el beneficio que voy a obtener, el beneficio social o económico, y el daño que se causará al medio ambiente. Es decir, un poco de daño al medio ambiente sí que es socialmente aceptado. Esto es cierto, ¿sí? Bueno, entonces si no hay legislación que lo prohíba, esta desproporción exagerada será la vara de medir, ¿no? Bueno, aunque sea en mi patio trasero, dicen los economistas estadounidenses y europeos. También, absolutamente. Bueno, el elemento subjetivo del delito, esto más bien para juristas, pero me encanta explicarlo para que no sean juristas, con este ejemplo que está ahí con Pinky and the Brain, ¿no? Pinky y cerebro, ¿sí? Pinky y cerebro. Yo digo siempre, como afortunadamente no hay un villano que noche tras noche diga voy a destruir el planeta, voy a destruir la Amazonía, ¿sí? Odio la naturaleza, y como no lo tenemos, entonces el dolo directo no es un tema. Porque difícilmente se destruye el medio ambiente con dolo directo.
voy a destruir este ecosistema, ja, ja, ja. Eso no se hace. Lo que suele suceder es más bien esto otro, que es la imagen del avaro de Molière. Es decir, yo soy una empresa y mi actividad genera un riesgo al medio ambiente y yo, por ahorrarme unos cuantos pesos colombianos, pues me evito unas medidas de prevención que debería adoptar según la autoridad, o incluso le digo a la autoridad, oye, quítame esto, apruébame el estudio de impacto ambiental para que no, sí, y entonces no se adoptan las medidas de prevención y se produce el desastre ambiental. Y esto está mucho más cerca del dolo eventual, ¿sí? El dolo eventual que, si recordamos, este es el contar con o el decidirse por el curso causal que producirá el resultado, ¿no? Bien, y ahí tienen otra imagen, digamos, del avaro de Molière. El panel de expertos en los comentarios deja explícito que el elemento subjetivo de este delito es el dolo eventual. Y otra característica que tiene la propuesta de la definición de ecocidio es que sea un delito de peligro. ¿Qué es un delito de peligro? Yo siempre lo explico con un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. El manejo en estado de ebriedad, ¿sí? Si yo me subo a un vehículo y estoy pasado de copas y conduzco, eso es delito. ¿Por qué? Porque he puesto en riesgo a las demás personas, he puesto en riesgo la propiedad pública, la propiedad privada, etc. Pero no hace falta con que yo estrelle el vehículo y atropelle a alguien para que sea delito. Basta con conducir ebrio, porque es una puesta en peligro grave a los demás. Entonces la reflexión del panel de expertos es, si conducir ebrio es un delito, ¿por qué no va a ser un delito poner en riesgo al medio ambiente de esta manera grave, severa, extensa, duradera, amenazar los límites planetarios, etcétera? ¿Por qué esperar a que se produzca el desastre ambiental? Si no sabemos si quedará humanidad, digamos, después de este desastre ambiental. Esto está pensado para los grandes desastres ambientales, no para una tala de un bosque común y corriente, sino cuando en realidad se produce un daño que es grave, extenso, duradero al medio ambiente. Entonces, la figura que se ha usado es el delito de peligro. Basta con la puesta en peligro. Ahora, internacionalmente, ¿cómo funcionará esto? Es difícil llevar un caso con el solo peligro. Habrá que tener un peritaje, habrá que, en fin, será un poco complejo. Pero a la inversa funciona fantástico, porque quiere decir que, oiga, si ya se produjo el desastre ambiental, la sola puesta en peligro era delito. Entonces, con mayor razón sí que se ha producido el resultado. Y el señor, el imputado, tendrá muy difícil decir, y es que yo hice todo lo posible y fue simplemente un accidente, una mera casualidad, ¿no? Bueno, más cosas sobre el delito de peligro, que no me voy a detener, que son cosas más bien técnicas. Y bueno, ¿qué pasa con el derecho interno? Como he dicho, algunas modificaciones sí que habría que introducir y ser introducido en algunas propuestas, y ya con esto acabo. Más definiciones de términos, armonizar con la legislación ambiental y penal del país. La responsabilidad de las personas jurídicas es un tema que el panel de expertos evitó, ¿sí? La negligencia como elemento subjetivo más hacia abajo, agravación de la pena cuando el resultado se ha producido, etcétera, etcétera. Una serie de cosas un poquito, y con esto acabo. Con los avances concretos que hemos tenido. Claro, se ven las banderas un poco desdibujadas, porque el color no sé por qué lo proyecto de una manera diferente, ¿no? Entonces, quiero decirles que el ecocidio ya es ley. En Bélgica se adoptó una ley basada en la propuesta del panel de expertos en el Código Penal belga a partir de febrero de este año. Hay una directiva europea sobre delitos ambientales que incorpora varias hipótesis comparables con el ecocidio. Está también una propuesta de ecocidio en Países Bajos y otra propuesta en Italia. En América Latina hay un proyecto de ley en Brasil, hay un proyecto de ley en México y en algunos estados mexicanos también hay proyectos de ley. Argentina íbamos bien, pero llegó el señor de la motosierra y llegamos hasta ahí. Entonces hay un anteproyecto de ley que está esperando un mejor momento político, lo diría así educadamente, un mejor momento político. Chile, mi país, siempre es una situación especial porque es parecido a la de la Unión Europea. Se ha adoptado una nueva ley de delitos económicos y ambientales y esa ley incorpora varias figuras parecidas al ecocidio, pero no son exactamente igual al ecocidio. No se le llama ecocidio y no es un puro delito, sino que está como varios delitos diseminados. Un poco así para que, en mi país se dice, para que pase piola. Como que no se note, pero la protección ya existe, digamos, ¿sí? Pero no se le llama ecocidio. Está como metido ahí como por debajito, para que no se note mucho. Y Colombia. Colombia sí que tiene un tipo penal de ecocidio, ¿verdad?
el artículo 333 del Código Penal colombiano, pero tiene una formulación quizá un poquito laxa y un poquito distinta a la propuesta del panel de expertos. Entonces sí que estaría bien, y venimos también aquí a enterarnos un poco de qué ha pasado con la Jurisdicción Especial para la Paz, que entiendo que el delito de ecocidio sí que ha generado problemas, ¿no? Que en algunos de los macrojuicios, no sé hoy día cuál es, ya me lo dirán cuando tengamos el encuentro con la Jurisdicción Especial para la Paz, han habido algunos problemas para judicializar este delito, y entonces será interesante revisar y ver si es que esto requiere alguna modificación, si se puede avanzar y si Colombia se podría entonces inscribir en el grupo de países que ha incorporado el ecocidio según esta nueva definición del panel de expertos. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Ahí tienen mi correo electrónico si alguien quiere estar en contacto conmigo. Y les quedan unos pocos minutos para algo de debate. No sé si hay preguntas. Rodrigo, muchas gracias. Entonces, a continuación, vamos a hacer una ronda de intervenciones, comentarios, preguntas sobre los tópicos que se han presentado o sobre dudas que se tengan. Pueden ser dirigidos directamente a Denis si tienen que ver con su presentación o directamente con Rodrigo sobre el tema más jurídico. Curiosamente, la mayoría son abogados, realmente de segunda fila para allá. Entonces, número 1, número 2, número 3, número 4. Ya empecemos con 4. Adelante. No, gracias Rodrigo y gracias Denise, profesor, por este espacio muy interesante. La pregunta es muy concreta. Perdón, ¿quieres dar tu nombre? Sí, claro, soy docente en sostenibilidad en varias universidades y incluyendo la nacional. ¿Cuál nombre es? Carlos Fernando Riguero Sáenz. Usted hablaba de 12 expertos. Sí. Un poco, si nos podría como dar un poco el perfil, me interesaría saber si todos son los abogados, o hay biólogos, o hay ingenieros forestales, hay antropólogos, hay sociólogos. ¿Cómo es el perfil de esos 12 expertos? Todos son abogados. Porque era una definición jurídica. Algunos eran abogados ambientalistas, especialistas, digamos, en derecho ambiental, y también conocedores de los sistemas planetarios, o sea, del límite planetario, de los sistemas, cómo funcionan y tal, pero yo diría que eran 2 de ellos. Otros eran especialistas en cómo funciona la Corte Penal Internacional. Había un ex juez de la Corte Penal Internacional, había un ex fiscal de la Corte Penal Internacional. Había profesores universitarios, habían varios profesores universitarios, habían algunos que eran más del derecho, de derechos humanos, de derecho penal internacional, ¿sí? Más que de medio ambiente. Yo de medio ambiente empecé a aprender ahí. Yo lo mío era penal, derecho penal internacional, y por eso caí finalmente ahí, ¿no? Por eso digo que la vida me fue llevando para allá, pero aprendí muchísimo. Pero claro, el perfil son todos abogados. Gracias, mira, pues primero que todo, muchas gracias por la claridad. Cuando hablas de Guanto, Perdona tu nombre. Laura Melo, soy Gracias. trabajadora social y participo como activista en el Bosque de Santa Elena, y en este momento pues los compañeros que también de Colombia que están ahí luchando por el humedal salitre. Salitre greco. Bueno, pero tú hablas de Guanto Sí. como una desproporción entre el daño versus el beneficio, ¿sí? Y de ahí entonces podrían establecer el tipo penal o el delito, ¿cierto? No lo pueden hacer también por actor. Ejemplo, hoy el actor que está vulnerando de cierta forma el humedal, Salitre Greco, es un actor muy poderoso, una multinacional de show, espectáculo, Circo del Sol, y la comunidad afectada es la ciudadanía. No poder, no hay poder público, no tiene ningún tipo de relevancia, seguramente llega algún abogado, abogada también de terreno. Los funcionarios de las entes ambientales también son funcionarios contratistas, sin poder, tal. Ahí no podría establecerse una desproporción también de actor de tipo poder. Yo creo que ha mezclado varias cosas. La primera, en relación al actor. No existe derecho penal de autor. El derecho penal de autor está prohibido, ¿no? Es lo que existió en el régimen nazi.
Es decir, yo criminalizo a todos los que tengan una cierta característica física o alguna, etc. Lo que se establece modernamente es el derecho penal más abstracto, más general, de acción. Yo lo que penalizo, lo que sanciono como Estado, es una acción u omisión que infringe una conducta, que infringe la normativa, ¿no? Entonces siempre tendrá que ser la conducta. Ahora, la conducta no hace falta que provoque el resultado, como hemos dicho en este caso de ecocidio, ¿verdad? Basta que la conducta ponga en peligro al medio ambiente de una manera grave, seria, duradera, etc. ¿Sí? Entonces, en relación al umbral del wanton, como lo he dicho, claro, en muchas partes del mundo, en Europa, pensemos, en Suiza, por decir algo, ¿no? Tienen una regulación ambiental muy estricta, donde probablemente una hipótesis de que sea legal y además, y entonces arbitrar, no. Casi todo lo que daña al medio ambiente está protegido y muy bien protegido. Esto está pensado para otras jurisdicciones, para otros casos donde no hay una regulación ambiental. Eso es, básicamente. En el caso que tú pones, habría que ver si hay una puesta en peligro o no de un riesgo, que hay un daño serio, duradero, etc. Habría que analizarlo, claro que sí. Y sí que hay corrupción de sistemas públicos, por eso que habla de acción o omisión. Porque el que actúa, el que, digamos, crea la situación de peligro, ¿verdad? Pero hay una omisión muchas veces de la autoridad en controlar, en regular eso. Sofía, Mi nombre es Sofía, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, también hago parte del grupo de derechos constitucionales ambientales del profesor. Y mi pregunta va más encaminada hacia, siempre me ha generado curiosidad el tema de la responsabilidad individual en temas de ecocidio, ¿no? Porque, bueno, con la competencia residual de la Corte Penal Internacional, la mayoría de casos que al menos he visto y he estudiado son de altos mandos y son o altos mandos de, no sé, de grupos como Empresariales o políticos. no, de los que ha llegado a la corte o Sí. como altos mandos de ejército, de Perfecto, gobierno, sí, ¿no? ok. Entonces, en este caso, muchas veces la responsabilidad de estos, pues del ecocidio, recaería en una empresa, ¿no? Que es como los casos y las situaciones que están ahorita más graves. Entonces, ¿cómo entraría la Corte ahí a ver quién es el responsable realmente, individualmente, de esta conducta, de ese delito? Eso es parte de la investigación. En realidad, si te fijas, el delito está concebido, bueno, primera cosa, generalmente se dijo en materia ambiental, durante mucho tiempo, el que contamina paga, ¿verdad? Pero muchas veces el que paga al final no es el que ha provocado el daño, el que contamina, sino que paga el Estado, y el Estado somos todos nosotros que pagamos impuestos, ¿sí? Y por tanto el Estado como que se diluye, ¿no? Y si no, el que paga es una empresa y paga la multa, y la empresa lo traduce a precios, o sea, al final el que paga son los consumidores y no hay un incentivo. Esa es la ventaja y por eso la propuesta de una responsabilidad penal individual, ¿sí? Ahora, ¿cómo determina la responsabilidad penal individual al interior de la empresa o al interior del Estado, etcétera? Bueno, para eso es la investigación, ¿no? Habrá un CEO, ¿no? CEO, se dice hoy día, el gerente general, el que tomó la decisión de no adoptar la medida de prevención teniendo el deber de hacerlo, ¿sí? o el que, en fin, el que haya infringido la norma ambiental o alguien que toma la decisión, ¿no? Que podrá ser el directorio completo, podrá ser un administrador, etc. ¿no? Pero eso es parte de la investigación o parte del peritaje de cómo funciona la misma empresa. Pero claro, va la responsabilidad principal de arriba, como tú bien lo has identificado. Los de abajo, los que han ejecutado un poco con la pala y el chuzo, no sé si se dice así acá, pero los que están abajo, ¿no? En la cadena de mando y que simplemente ejecutan órdenes, no son los que le interesan a este delito, sino los que han tomado la decisión de ponernos a todos en peligro. Eso es un poco la idea. Diego. Sí, muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su conferencia. Mi nombre es Diego Aldana, soy profesor de la facultad y miembro del grupo JITCA. El año 2022 tuve la oportunidad de intervenir en la demanda que se interpuso en la Corte Constitucional de Colombia en contra de
precisamente el artículo 333 del Código Penal, que fue pues a partir del cual se introdujo el tipo penal de ecocidio, y un poco la demanda iba encaminada a decir pues que dado ese nivel de abstracción y esos términos demasiado generales que uno encuentra en la redacción de ese tipo penal, pues iba de cierta manera pues en contravía de ese principio de legalidad y sobre todo la claridad que debía tener la conducta, ¿no? Entonces, pues siento que a pesar de ese reconocimiento que está en el Código Penal, pues hasta ahora acá en Colombia estamos empezando, porque esa sentencia de la Corte Constitucional que resolvió que aún así y a pesar de ese nivel de generalidad, el delito sí iba y estaba en consonancia con la Constitución, es apenas del año pasado, del año 2023 a comienzos. Supongo yo que pues los esfuerzos de la Fiscalía todavía no podían empezar a sabiendas de que de pronto la Corte declaraba inexequible esta norma y pues para aquí empezamos a implementar algo que de pronto excluyen del ordenamiento jurídico. Bueno, lo cierto es que sí lo avalaron, sí lo avaló la Corte, y lo que dice es que esta norma pues hace una serie de remisiones hacia otras normas ambientales, que dice al comienzo de la norma, el que con incumplimiento de la normatividad ambiental destruye, y bueno, el resto de la conducta. Entonces viene, bueno, ¿en qué consiste ese incumplimiento de la normatividad ambiental? Porque lo primero que tendría que hacer entonces la Fiscalía es dotarse de una serie de fiscales súper expertos en la normatividad ambiental para que pudieran llegar a determinar pues primero ese nivel de incumplimiento de la normatividad ambiental y que como consecuencia de ese pues se producen los daños a los que hace referencia la norma. Entonces me genera mucha curiosidad, no sé, en la experiencia que usted tenga, esa sería pues mi primera pregunta, pues ¿cómo debe ser ese trabajo de pedagogía o de capacitación de los organismos de persecución de los estados para poder llevar a cabo pues una verdadera implementación de estos, digamos, de la persecución de este tipo de delitos, ¿sí? Y bueno, ¿hasta qué punto eso como que nos pone en una especie de balanza? Porque siendo los recursos de la Fiscalía, a pesar de que acá pues es una entidad que maneja mucho dinero, pues se supone que la política criminal pues de una u otra forma está orientada o se trata de orientar hacia esos grandes fenómenos de criminalidad y sobre todo muy mediáticos, de corrupción política, administrativa, y como que estos temas no están en el centro pues de la política criminal de una manera tan clara como para que uno diga bueno, esto va a ser una prioridad en este momento. Entonces mi segunda pregunta sería pues cómo enfrentar este tema de perseguir el delito de ecocidio en sociedades donde la política criminal está orientada hacia otro tipo de delitos, ¿sí? Y en todo caso los recursos son muy escasos pues para vigilar acá pues todos los cientos de kilómetros cuadrados de selva amazónica o de ríos o lagos que existen en nuestro país. Interesante y compleja la respuesta a esta pregunta, ¿no? En relación a lo primero, sin duda que si existe una fiscalía especializada, eso ya es un tremendo avance. O sea, si no hay una fiscalía especializada, una unidad, digamos, especializada en medio ambiente, mal vamos, ¿no? Lo otro es que tendrán que existir esos ficalas súper especializados, bien, pero también tendrá que funcionar, creo yo, tendría que funcionar la comunicación entre las entidades estatales, porque sí que hay un Ministerio de Medio Ambiente, hay un departamento que otorga permisos, en fin, con base a ciertos parámetros, etc. Entonces tendrá que existir como una mejor articulación, un mejor diálogo interinstitucional, sería ideal. Y creo que eso ayudaría muchísimo a la persecución penal de este tipo de delitos. Por otro lado, estos delitos, como todos los delitos, creo yo, se persiguen en la medida en que se descubre. Cuando hay un cadáver en la vía pública, o aquí ha habido un homicidio, ¿no? O cuando alguien denuncia a un homicidio, etc., la autoridad se entera, hay una noticia de crimen y tal. En materia ambiental sucederá igual. Oye, ¿aquí qué pasó con este incendio forestal? ¿O qué pasó con esta contaminación? Mira las aguas, ¿de dónde viene esto? De una minera que está allá, etc. Y se trata de una investigación súper compleja, pero que finalmente, si está la normativa adecuada y hay colaboración interinstitucional, y están los peritajes adecuados, etc., pues yo me imagino que debería más o menos funcionar. En relación a lo segundo, tu preocupación creo que es más bien social, ¿verdad? Los medios de comunicación se centran en el delito, en la cosa, sí, en un montón de delitos complejos, graves, que afectan a las personas,
Y lo ambiental, bueno, pues queda un poco así, que ya veremos, ¿no? Qué terrible, pero no es tan grave. Al final no hay nadie muerto, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que esto va a cambiar, está cambiando y va a cambiar. Porque la medida en que sigamos superando estos límites planetarios, debería ser en algún minuto más un motivo de mayor preocupación por la sociedad, ¿verdad? Y por tanto también de los medios de comunicación. En algún minuto va a cambiar. Y en esto quiero pasar. ¿Qué dije? Dije algo más. Me vinieron a buscar. Que no se metan con ellos. Es que como dieron orden de desalojo en la universidad, Ah, sí, es por eso. no, está bien. Esta es una sede de la universidad. Que tenemos una línea de trabajo, lo puedes mirar en la página web, donde Networks, se llama, redes, gracias. Redes, y ahí hay una red que creo que es una de las más importantes. Hay una red de juristas, por si acaso te interesa también formar parte de la red de juristas, pero a algunos acá les interesa formar parte de esa red, pero también hay una red de empresas, que creo que es súper importante, porque hay un montón de empresas que nos dicen, sí, me parece muy bien esto del ecocidio, yo no quiero incurrir en ecocidio, ayúdeme a cómo no hacerlo, ¿no? Y esto requiere un cambio cultural que tendrá que llegar, y llegará por fuerza, antes o después, pero llegará por fuerza porque la verdad es que lo necesitamos. Irene, aunque yo quería decir antes de las preguntas, o si no alcanzo a decir algo, porque tengo 8 puntos, pero voy a iniciar 8 puntos. en la primera parte con los primeros 3 y después de la siguiente. No olviden, tenemos que salir de aquí corriendo 5 para las 6 porque hay clase aquí. Entonces, el primero es recordar, agradecerles muchísimo la presentación, pero un poco en lo que trabajamos en KITCA. Nosotros sabemos que la historia del derecho y la historia de las cuestiones humanas, incluyendo esto que les han contado, es más antigua de lo que nos cuentan. A mí me gusta la historia porque les contaba cuando hicimos con Camila el artículo sobre ecocidio para el diccionario de las injusticias. Cuando uno leía Higgins y su historia y todo el tema de la guerra de Vietnam, yo decía, pero antes había más, también ha habido crímenes. Esto para significar que en KITCA hablamos siempre de que la historia del derecho penal y del derecho ambiental y del derecho en general es mucho más antigua de lo que nos cuentan las normas, las decisiones de los jueces y las teorías, los libros. Entonces, la historia de los crímenes contra la naturaleza tienen decenas de miles de años, yo diría por lo menos fácilmente unos 7.000, 6.000, 5.000 años. Esto es muy importante para la historia de la naturaleza. Un segundo elemento es que como nosotros movemos en el debate sustantivo de KITCA, de no hablar tanto de cambio climático, porque el cambio climático es natural, de la naturaleza, y es multimillonario en el sentido de que tiene más de 4.000 millones de años de cambio climático. Nosotros hablamos de caos y crisis climática, el resultado de las conductas humanas. Y eso es muy importante para nuestra reflexión, porque si no, termina uno como muy etéreo el discurso, incluyendo el que pueda estar asociado a la discusión del ecocidio. Un tercer elemento es que en el artículo que hicimos con Camila, nosotros proponíamos hablar más de ambientalicidio y no solo de ecocidio. Porque como la visión del mundo es una visión, la visión hegemónica por supuesto, es una visión sectorial y parcelada del mundo que separa los ecosistemas de los seres humanos. En efecto, la modernidad es el resultado de la separación de lo que hicieron los pensadores europeos en el siglo XVI y XVII, fue separar al hombre de la naturaleza, no a la mujer, que fueron hombres diciendo el derecho en ese entonces. Entonces proponíamos y propusimos en ese artículo decir ambientalicidio o ecocidio, es decir, invitamos a reflexionar desde la perspectiva integral en que se mueve KITCA, en una perspectiva justamente de que cuando se atenta contra la naturaleza con minúscula, se está atentando contra los seres humanos en concreto que habitan estos ecosistemas, en últimas se está afectando al ambiente en general, en su integralidad, en últimas a la naturaleza con mayúscula. Porque en mi teoría, la naturaleza con mayúscula, una de sus dimensiones es la naturaleza con minúscula, los ecosistemas, que lo conocemos desde biología, de bachillerato, etc. Entonces, esa invitación es muy importante, yo la propongo también hoy aquí, para que sigamos pensando en una perspectiva integral, porque, de nuevo, si no logramos dar buenos pasos, en particular desde el derecho ambiental, veo que podemos quedar cojos. Y la cuarta reflexión tiene que ver con
algo que es sustantivo a la reflexión seguidamente, y es esta idea de lo penal y lo ambiental a veces no encajan muy bien. Por una sencilla razón, que es parte del título que le ayudé a poner a la charla de hoy: ecocidio entre la prevención y la represión. Entonces, el discurso penal y la acción penal llega como los bomberos un poco tarde. Entonces es ex post, ¿sí? Lo penal. En cambio, el discurso ambiental se mueve, para que sea ambiental, fundamentalmente y mayoritariamente en la idea de la prevención. Y esto es muy importante porque esos dos discursos, la prevención y la represión, son opuestos, pero son, en últimas, hacen parte de lo humano. Y aquí lo que quería resaltar es esta discusión tan interesante en el derecho entre la responsabilidad subjetiva de lo penal versus la responsabilidad objetiva de lo ambiental. Afortunadamente nosotros en Colombia ya llegamos a la responsabilidad objetiva en lo ambiental. Este es un logro, digamos, de nuestra legislación por peleas que dimos durante más de 25 años y lo logramos hace ya más de 12 años. Y ahí vamos, digamos, es una discusión que por supuesto no para ahora, pero es muy interesante tener en cuenta en qué lugares, en qué aguas nos movemos, porque pueden ser las aguas dulces, las aguas verdes, las aguas saladas, las aguas azules, las aguas grises, etc. Son múltiples las aguas. En Colombia está prohibido decir aguas negras. Ah, sí. Es una broma. Ya no sabrán. Es un tema étnico. Y la última reflexión, antes de darte la palabra, es con el tema de justamente, no tiene nada que ver contigo, pero una de las críticas que yo hice en su momento a la conformación del equipo base del panel de expertos, insisto, no tiene que ver contigo, es muy poca etnia y muy pocos campesinos donde mayoritariamente se están sucediendo los crímenes antiambientales. Yo no hablo de crímenes ambientales, sino antiambientales. Ojalá hubiese representantes de esas tradiciones jurídicas milenarias. Yo cuando conceptualicé esta idea que vengo insistiendo, yo conceptualicé por primera vez en el año 95 los derechos de la naturaleza, yo como académico, profesor de universidad. Pero ese mismo año dije que yo no me había inventado la cosa. Yo dije que ese era el pensamiento de los pueblos indígenas, un pensamiento milenario, porque lo aprendí de ellos. Yo aprendí eso con los indígenas Uba en el norte de Boyacá, haciendo mi consultorio jurídico en el año 93, y después con los demás pueblos indígenas que he trabajado. Todos tienen eso. Entonces, la naturaleza sacralizada, pero la naturaleza más afectada, es justamente donde hay pueblos y sociedades tradicionales que son las más vulnerables, opuestas en altísimo grado de vulnerabilidad, que tiene que ver justamente con la discusión del delito, que es el otro elemento que quería destacar, y es, está de moda desde hace décadas y seguramente centurias y seguramente milenios el populismo punitivo. El absolutismo monárquico vivió del populismo punitivo, es decir, hay que sancionar, y siempre se rompe la cuerda por el lado más débil. La Corte Suprema de Justicia declaró sujeto de derechos al bosque amazónico colombiano, habitado mayoritariamente por pueblos indígenas y comunidades campesinas. Y la decisión del Estado colombiano, por intermedio de la Autoridad Ambiental, Ministerio del Ambiente, y por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, integrante de la rama judicial de Colombia, es empezar a investigar y a sancionar a campesinos pobres y miserables desplazados por nuestras múltiples violencias, y no han perseguido a un solo agroindustrial ni a un solo ganadero que le paga a esos miserables campesinos, huyendo de las múltiples violencias, entre medio salario mínimo colombiano y 2 salarios mínimos. Es decir, a mí me preocupa que los delitos, el que sea, aquí es el ecocidio, pero el que sea, atente o afecte al lado más débil. Y en eso, cuando me acordaba, escribiendo este artículo con Camila de ambientalicidio, yo me acordaba de César de Beccaria y los delitos y las penas. ¿Cómo dulcificar las penas y para quién? Porque las empresas sí que saben aprovechar, externalizan los costos ambientales y además juran que van a pagar por la contaminación. A mí me parece que ese no es un principio ambiental, sino yo lo llamo el antiprincipio ambiental. El principio real es
no externalice los costos del deterioro ambiental a los ecosistemas y a los seres humanos, por eso sería ambientalicidio. Y lo que hacen las empresas todas, por eso en broma te planteé el NIMBY, es la mejor frase que se inventaron los ecologistas norteamericanos y europeos, que les gusta que el ambiente se conserve, pero en su casa. Que se afecten los demás, no. Es decir, pueda que los Estados Unidos o Europa hagan lo que hagan donde sea, pero no en mi patio trasero. Ese es el problema central de esas visiones ecologistas reduccionistas que no permiten o no permiten avanzar en una visión integral y sistémica. Irene y Nicole y Jessica, es que no alcanzaba a verte, y Lina y Angie. Después irá su después va Laura. Pasa es que con las del profe tengo una más, pero uno, lo del panel, creo que sí, pues si llegase a haber un segundo panel para el movimiento, lo del tema campesino, creo que es clave, no solo en Latinoamérica, sino en otras regiones. Por ejemplo, para el tema amazónico, los liderazgos indígenas, que son los que mayoritariamente habitan la Amazonía, son muy fuertes y con muchas claridades, también desde lo ancestral y propio, que pueden aportar mucho a estos paneles. Sumando también a uno de los del profe en temas de la importancia de la prevención, ¿no? No solo de llegar al momento de penalizar y juzgar. Creo que el tema de la reparación es muy clave y seguramente en la experiencia, si logran hablar con, te escuché que tenían una cita en estos días con la JEP, habrá muchos aportes claves en ese sentido y es también el tema de reparación, ¿no? Entonces, prevenir, sancionar, pero reparar los daños es súper importante y ahí me uno con el comentario por el cual pedí inicialmente la palabra y es que me cuesta un poco como entender ejemplos puntuales de ecocidio porque desde el punto de vista de cada persona o de cada colectivo, un ecocidio podrá hacer muchas cosas según lo que para mí sea en este caso ambientalmente importante para mi supervivencia y mi vivir. Entonces, al caso de ellos lo ponían en el barrio La Esmeralda, para ellos por su cotidianidad es eso. En el caso mío de la tesis que estoy trabajando, la degradación del sistema de humedales desde el Piedemonte hasta la Amazonía es un ecocidio porque además afecta la regulación climática y habría muchos ejemplos. Entonces ahorita hacía la analogía como en términos humanos cuando hablas de un homicidio, una masacre, un genocidio, ¿sí? En términos de magnitud, clave de pronto también lograr hacer como, es difícil hacer una balanza porque no será igual, como les digo, en temas ambientales, depende mucho de lo que implica para ti que habitas X lugar, la subsistencia y la supervivencia, pero chévere sí darle como unos mínimos, unos máximos de cosas, como se definió que es el genocidio a nivel internacional, ¿no? O sea, hay unas características del genocidio, creo que están, pero me queda tan general que siento que yo argumento ahí que mi estudio de tesis es un... Permítame responderle de inmediato. Lo que pasa es que la ponencia tiene un tiempo. No, total. Yo no voy a leer lo que ustedes sí que pusieron ahí. está en los comentarios Buenísimo. y está bien explicado que se entiende por daño severo, daño grave, daño extenso y daño duradero y ampliamente explicado ahí y ampliamente explicado lo que es ilegal y lo que es el wanton. Excelente. Y bueno, ya para el caso de Colombia, pensando en esto de los ejemplos, yo pensaba mucho en las sentencias que han salido, ¿no? Pensemos la sentencia del Río Atrato, que ahorita más por temas profesionales la estoy trabajando, la sentencia de la Amazonía y la sentencia del Río Cauca. Son casos que Colombia, la Corte Constitucional de Colombia, reconoce como daños ambientales graves, muy graves, que afectan la naturaleza con mayúscula, como dice el profe, los seres humanos que la habitan, las comunidades que la habitan y los ecosistemas que están ahí. Pero siento, y un poco como en la realidad que tú ibas como de lo de la Fiscalía Ambiental, pasa también con las sentencias que nos quedamos como patinando. Entonces Colombia avanza en normatividad, en una Fiscalía Ambiental, pioneros en sentencias que defienden los temas ambientales, pero en la práctica llevamos cuánto desde la sentencia Atrato, 2016, van a ser 8 años, en los que seguimos patinando, siguen gastando un montón de recursos en supuestamente cumplir acciones, pero el río sigue peor. En esto de reparación, poquito a poquito, y son esfuerzos
aislados. Entonces mi pregunta iba más en cómo esta plataforma de impulsar una ley en contra del ecocidio puede convertirse como en que este sistema internacional impulse el seguimiento a estas sentencias y también sancione al Estado colombiano por no actuar, porque obviamente acá, como ya avanzamos en la sentencia, pues la gente está relativamente pues como contentos porque hay un avance. El tema es listo, era un horizonte a 20 años la sentencia de trato, vamos a cumplir 10, no hay avances. ¿En qué momento se impulsa al sistema internacional bajo la figura de ecocidio para que también entren a sancionar al Estado colombiano? Y si me permite respondo rápidamente, si vamos, si no se me va a olvidar, después no me Tranquilo. acuerdo de nada. Sí, Colombia tiene un problema, y América Latina tiene un problema en general, que somos muy buenos para firmar tratados internacionales, para adoptar leyes muy bonitas. En el caso colombiano, la Corte Constitucional es muy progresista, es una maravilla leer esas sentencias que después en la práctica no se cumplen. Pero ese es un problema que tiene Colombia, que tendrá que saber resolverlo de alguna manera, que tienen otros países latinoamericanos que también no somos muy buenos para firmar y luego para cumplir, pocaso. Para cumplir, ¿qué se necesita? Una infraestructura, se necesita seguimiento, se necesitan fiscales, se necesita recursos, ¿no? También. ¿Cómo funciona el sistema penal internacional? No sé si lo sabes, más o menos. Claro, el primer llamado a juzgar todos los crímenes internacionales, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, es el Estado. Y solamente de manera complementaria, ese es el término técnico, la Corte empieza a ejercer su jurisdicción, que es una jurisdicción complementaria. En realidad, complementaria es una mala traducción al inglés de subsidiaria, pero bueno, se quedó así como complementaria. Y entonces lo que ocurre ahí es que si el Estado está cumpliendo, si el Estado juzga, ¿sí?, entonces la Corte no se va a meter. Pero la Corte se va a meter cuando el Estado no quiere o no puede juzgar. Y también se mete cuando hay juicios simulados. O sea, hay un juicio muy bonito, una sentencia muy bonita, pero al final las cosas no cambian. La Corte sí que podría, pero no va a tener un sistema de supervisión permanente. Lo que habría que hacer es reportárselo a la Corte y la Corte entonces funcionar. Pero antes que todo eso, necesitamos que el ecocidio sea un crimen internacional, que todavía no lo es. ¿Sí? Nicole. Una pregunta del chat y una mía. La del chat es: cuando un Estado con el gobierno de turno ha comprometido la exploración o explotación de un territorio con otro Estado o con una empresa multinacional, detener ese negocio le cuesta una sanción. ¿Es posible exonerar al país de tal consecuencia? Eso sería algo que puede lograrse si se llega a la Corte con el delito de ecocidio. Creo que la compañera pregunta más si el país Interesantísimo, puede usar porque ese mecanismo. mezcla derecho internacional puro y duro, digamos, ¿sí?, el derecho de los tratados, ¿sí?, de los acuerdos, etcétera, cómo funciona el derecho internacional en general con derecho penal internacional. Lo que yo podría decir ahí es que, desde mi punto de vista, lo que hay que explorar es el objeto ilícito en la transacción, en el acto jurídico. Podría haber un objeto ilícito en el acto jurídico si yo comprometo a que usted va a poder explotar esta zona de una manera determinada, que finalmente es un ecocidio y por tanto es ilícito, ¿no? Entonces, cuando hay un contrato, un acuerdo internacional y hay un objeto ilícito en la transacción, ese contrato es nulo y habrá que resarcir y habrá que devolver como corresponde. Mi pregunta iba más a lo que preguntaba el profe, aportaba el profe Gregorio a la discusión. Como buena discípula. De mi director. Muy bien, muy bien. Porque aquí el ecocidio está también muy dirigido a recursos naturales, pensando en los elementos de la naturaleza como bienes. Es muy abstracto, como contaba el compañero Diego, es una cosa que está en desarrollo. Por ejemplo, la Corte Suprema ya dijo que no era un delito de peligro, que tiene que haber un daño, a diferencia del que tú nos presentabas. Luego hablan de ecosistemas, más para que nos cuentes si en el informe podremos leer alguna conceptualización de qué es lo que van a concebir por ambiente, porque pues en la definición dicen environment, ambiente, entonces van a entrar a Sí, explorar sobre esto. está conceptualizado el ambiente y está en relación a los sistemas planetarios. Ok, genial, o sea, es Está la naturaleza. idea de la intención. Genial. La novedad del panel es lo del espacio extraterrestre, Ok. que no está en los sistemas planetarios. Como tal de la Claro, Tierra. como tal, pero Pues es que la luna también ya tiene minería, ¿no? Sí, bueno. y toda la basura espacial. El tema era la basura espacial, ¿no? Cuando tienes una base o cuando lanzas un cohete, eso ya tiene problemas de contaminación que gira y... En fin. Muy bien. No sé quién más seguía.
Atrás al fondo, sí. Jessica, es que ya llegaron los estudiantes, entonces hagámoslo les dedica a las 6:05, o sea, a las 6:04 salimos con Sí, bueno, primero agradecerles, la pregunta pues es muy puntual, y es que desde mi punto de vista, ¿no? Pienso que todos estos temas relacionados con qué hacemos para enfrentar la crisis ambiental desde el derecho, y es pensar, o sea, esa es la pregunta, ¿no? De cómo se está pensando la reparación, como lo mencionaba la compañera, de la naturaleza a partir de tipificar el ecocidio, porque creo, no escuché, digamos, una referencia a una sanción o una pena, cuál sería, y en ese sentido, cómo enfrentaría a esto que es la crisis ambiental y a reparar realmente tanto al ecosistema como a las comunidades que han sido afectadas. Sí, bueno, en la ponencia no alcanzo a exponerlo todo, ¿no? Pero es verdad que el panel de expertos puso el acento en la definición, sobre todo, y la penalidad, que es la misma establecida en el sistema general de la Corte, y el sistema de reparaciones es el mismo sistema general de reparaciones de la Corte. Y no se quiso introducir una novedad, porque si se introducían novedades puede ser todavía más complejo de que se robara. La idea, esto es, no lo he dicho, pero lo digo ahora, la propuesta de ecocidio es una propuesta de, entre comillas, de emergencia. Necesitamos que exista ya. Hay otras propuestas de crear una corte ambiental mundial, de crear un tratado medioambiental global, etcétera, que nos parece muy bien, pero eso puede tomar años y necesitamos que esto sea una realidad ya. Por eso la idea es que este delito se inserte en un sistema que ya está creado, y entonces el sistema de sanciones y de reparaciones es el sistema general, ahí no se innovó. Hay que mirar el sistema de reparación de la Corte Penal Internacional, pero es reparar básicamente el medio ambiente dentro de lo que sea posible restaurar. Hay daños que son irreparables, pero otros sí que se pueden restaurar. Lina, muchas gracias. Lina, luego Angie y luego Jessica. Y Una luego sobre la reparación, y creo que se junta con otra pregunta que tenía, que era de la reparación, ya más o menos lo contestaba, y es, ¿cuál es el objetivo o más allá de la necesidad, de la legitimidad de que se cree este delito, desde la perspectiva del activismo ambiental, puede tener alguna eficacia que se reconozca el ecocidio, o sea, una eficacia real, simbólica, no sé, ¿qué podría yo como ciudadana global esperar de que alguien sea condenado por ecocidio? Y en ese sentido, ¿existen iniciativas ya locales, globales, para que se condene un ecocidio? Les pregunto a los dos porque creo que eso ya tiene. Si quieres responder eso, creo que La mía es muy similar, pero tiene que ver con entonces, qué criterios o qué variables sería importante documentar antes de que esté ya definido y establecido, para que de una vez en la historia lo tengamos recogido y luego allá pues tengamos un juicio futuro. Claro, sí. Yo creo que, y que tiene varias instancias, que una por ahí todavía no le hemos dicho, que es lo disuasorio, ¿no? Que exista también esto tipificado, y también no solo tipificado, sino parte de la tarea que estamos haciendo como organización, difundido, conocido, entendido, valorado, porque también puede ser como decir, bueno, sí, eso no. Entonces generar todo ese cambio que también es social, no solo del derecho, y que se retroalimenten. Entonces que también esto desde un ciudadano que dice, bueno, ¿esto de qué me sirve? Además de activarlo en sí mismo, que también pueda hacer esto como algo preventivo por lo disuasorio. Y también que sea esto de motivo para tejer red, ¿no? Creo que eso también es otra gran potencia que tiene lo social, que es poner en contacto de repente organizaciones de pueblos, con organizaciones de abogados, que por ahí no tenían de qué hablar, sino hasta entonces. Y nos vamos al efecto preventivo del derecho penal, al deterrence, ¿no? Y también, bueno, hay mucho que decir, pero hay tan poco tiempo que... Angie. Sí, quería hacer una acotación también que me hacía pensar en los límites planetarios con los océanos, porque digamos que si hacen la medición con los iones o la cantidad de acidificación que está teniendo el océano, también me hago esa pregunta de que no esté dentro de los límites ya, digamos, de alarma, porque de alguna
si de pronto al ser tan grande también la masa, no hubiera como ese control al decir como estamos ya superando este límite, en la medida de que podemos hacer un muestreo en cierta zona o en otra zona y eso determina que el pH todavía no está alto, pero o que no está tan bajo como podría afectar. Pero en ese sentido es como una forma también de dar información para, digamos, omitir el daño que se está haciendo, porque de alguna manera también tendría que, una de las formas para medir eso tendría que ser el impacto que están teniendo la biodiversidad marina, y la biodiversidad marina está totalmente degradada en este momento, pero siguen midiéndolo con la cantidad de pH. Entonces eso me parece como una cosa que nombraste y que me parece interesante como poder investigar más adelante. Claro, interesante. O sea, dices como cuestionar esa variable control, porque El se indicador. elige esa variable, claro. En particular no es como no miden pH, miden la concentración del carbonato, y no el carbonato en general, sino aragonita, que es como la forma más disponible. Pero entiendo, la verdad es que sí, sería interesante que además de medir eso, se pueda ver de alguna manera, bueno, no sé, porcentaje de corales que en este lapso de tiempo sufrió blanqueamiento o sufrió el impacto ya más directo en la fauna. Muy bien, Eso sí. mis tres, realmente eran cuatro, ya dos se respondieron, pero quería enfatizar en una en la cual insistió tanto Irene como Lina, y es el tema de legitimidad y disuasión, digamos, de que ustedes han hablado. A mí me parece que en asuntos ambientales hay un serio problema cuando el delincuente es de cuello verde. Y ese delincuente de cuello verde es el capitaloceno androcéntrico. Entonces, yo seré muy feliz el día en que el primer gran capitalista esté en la cárcel por delincuente ambiental. Pero yo veo eso muy difícil o muy lejano. Yo entiendo la pedagogía, para mí es lo que más me interesa, y por eso cuando me dijeron, ustedes vienen chéverísimo, vamos a organizar con las dificultades. La pedagogía es importantísima, pero lo disuasorio es, ¿qué va a disuadir al capital que está interesado en hacer lo que sigue haciendo? Entonces, ¿cómo pensar ese tipo de asuntos? ¿Por qué? Porque para mí esa delincuencia de cuello verde, en el último tiempo todo el mundo se está tiñendo de verde, especialmente el capital. Entonces es, ¿cómo hacemos para que los grandes delincuentes de cuello verde sean llevados a juicio en la Corte Penal Internacional? Yo seré feliz, les cuento, porque mire, por fin el derecho está cumpliendo algo, porque si yo voy a ver campesinos amazónicos o indígenas amazónicos que están cortando y quemando selva amazónica, me parece que por allá no es el ecocidio, especialmente desde el ambientalicidio. Y el otro tema es el umbral. Como yo me muevo en el conservacionismo, yo no soy preservacionista y en Kitca lo saben, hay una frase que se enunció varias veces, solo que no la registré, y tiene que ver con, sobre todo, a mí me recuerda siempre a un pensador que es un preservacionista, que es Aldo Leopold, uno de los biocentristas, y es cuando uno habla de la integridad de la vida de la tierra, a mí inmediatamente me llega es el discurso preservacionista. Y el discurso preservacionista es el discurso ecologista de los ricos, que nació en el siglo, no nació, digamos que se desarrolló de manera fuerte en el siglo XIX y en el siglo XX se extendió, y en el siglo XXI esta es la delincuencia del cuello verde. Entonces, ¿quién define, y Lina lo planteó muy bien, Irene, ¿quién define cuál es el umbral para el delito con ocasión concreto en mi territorio, si yo soy un indígena, un afro, un campesino o un barrio marginalizado donde con la idea del interés general van y tumban la chocita y no le consultan y se destruye la chocita que hace parte del ambiente, sería también ambientalicidio, y curiosamente a las empresas, y sobre todo si son transnacionales, ahí sí las consultan, por fuera de otros escenarios. Entonces, lo que quiero significar es que cuando a mí me aparece, cada vez que yo encuentro esta idea de integridad de la vida de la tierra, de la ética de la tierra, Leopold es eso, Leopold es un muy buen texto, pero es preservacionismo. ¿Por qué? Porque significa que no podemos tocar la naturaleza. ¿Y entonces de qué vivimos? No podemos tomar agua, no podemos consumir alimento. Entonces, esa es la prohibición que sale desde la Fiscalía colombiana y desde el Ministerio del Ambiente, que no se puede tocar la naturaleza. Y eso es el sueño del capital, el mundo sin humanos.
Entonces, quería reflexionar sobre esos dos asuntos, no sin antes agradecer, por supuesto, a Denise y a Rodrigo por la riqueza de los argumentos y por la motivación que nos introdujeron. En segundo lugar, una felicitación a quienes estuvieron aquí presentes en este conversatorio y por supuesto a más de 20 personas que estuvieron conectadas en el chat y que hicieron preguntas y que siguen conectadas. Es una pena que tenemos que irnos por aquello de la clase, sería rico volver a encontrarnos. Seguimos en estos temas que para TICA son muy importantes, porque además tienen que ver con las tesis de maestría y tesis doctorales que estamos dirigiendo, y además con uno de los debates centrales de cómo traducir la idea de justicia ambiental de verdad, que será justicia no solamente con los ecosistemas, sino también con los humanos que habitamos los ecosistemas. Esa es la verdadera justicia ambiental. Nosotros no hablamos en Quinca de medio ambiente, hablamos de ambiente en su integralidad, porque es la primera idea que hemos tratado de defender a nivel local, regional, nacional, internacional y global, de que la única manera de transformar de verdad esto que está pasando es justamente si defendemos el ambiente en su integralidad. En efecto, llegué un poquitín tarde porque dijo dedicarle al menos 10 minutos a corregir un artículo que se llama La Constitución Ambiental de 1991, que va a salir publicado por fin en ese texto grandote. Van a ser 3 libros que algunos integrantes de GIRCA también escribieron artículos. Es cómo pensar lo ambiental para pensar esta idea de digamos, lo punitivo en lo ambiental. A mí me parece que es una reflexión maravillosa, interesante, hay que seguir apostando y sobre todo en términos pedagógicos. Ustedes hoy han hecho una excelente clase, digamos, de ambientalismo y de derecho penal ambiental internacional, muy interesante. Yo creo que por ahí van las discusiones en términos de ir sumando una carrera muy interdisciplinar, que era la otra gran pregunta que quería hacer, como para juntar otras disciplinas en la discusión ambiental, porque, digamos, yo sé que juristas es muy importante tenerlos en el panel, pero un panel abierto a múltiples disciplinas va a dar luces. Pero justamente, además, desde visiones totalmente distintas en últimas, yo lo dijo muy claramente Irene, desde cosmovisiones jurídicas diversas. Para nosotros que hemos trabajado en Quinca en los últimos 35 años, el pensamiento étnico es vital para transformar, porque es justamente está pensando el derecho de manera distinta. Mientras Occidente lo piensa sectorialmente, los pueblos indígenas, los pueblos afro y comunidades campesinas y urbanas marginalizadas tienen un pensamiento más interconectado, así como el pensamiento de los feminismos y otras visiones teóricas. Yo soy profesor de Derechos Humanos, profesor de Derecho Ambiental, profesor de Política Ambiental. Esto me llega al centro de la discusión, porque yo lo que quiero es conectar todos estos temas. Tenemos una serie de debates que tenemos que dar en Quinca. Vamos a tener reunión el próximo lunes, o el próximo martes, porque el lunes es festivo, para dar, digamos, como unas puntadas sobre lo que hoy quedó, porque les invito a las personas que escribieron en el chat y a las personas que tenían preguntas aquí, que no lograron hacerlas, que las escriban y las mandamos al correo para que ellos respondan, porque están encantados en responder. El mío es Denise, lo mismo. Muy bien, listo. Y si no llegan, no puede ser al correo de Quinca o al correo mío, y lo replicamos y chévere poder seguir en contacto, porque esa es la idea. Muy bien. Muchísimas gracias por estar